A veces las calles vacías guardan secretos, como esa noche cuando una señora mayor con su rebozo se paró frente a mi negocio y me pidió un vaso de agua. Esta es mi historia, y una vez que la escuches, te cuestionarás todo lo que creías saber sobre la vida y los lazos que nos unen más allá del tiempo. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. ¿Quién era esa extraña mujer y qué quería? Quédate para descubrirlo. Buscaba un lugar, tenía un nuevo reto por cumplir. Aunque después de varios intentos estaba por rendirme, no había nada cerca. Mi ánimo estaba cayendo hasta que lo vi. El local perfecto. Lo supe desde el momento en que crucé su entrada y sentí el eco de mis pasos resonar en el espacio vacío. Las paredes, aunque un poco desgastadas, tenían un aire de promesa, como si estuvieran esperando a que alguien les devolviera la vida. Era más grande de lo que había imaginado, bien ubicado, y lo más importante, estaba dentro de mi presupuesto. No lo dudé ni un segundo. Firmé el contrato de renta ese mismo día, y unas semanas después, abrí las puertas de mi pequeño salón de belleza en aquella colonia que apenas comenzaba a conocer. Los primeros días fueron normales, incluso reconfortantes. Los clientes llegaban poco a poco, atraídos por los carteles fluorescentes que había colocado en las calles aledañas. Me sentí orgullosa de mi esfuerzo, de haber logrado algo por mí misma después de años de estudio y sacrificio. Por las noches, antes de cerrar, me asomaba a la calle para asegurarme de que no hubiera algún cliente rezagado. La calle solía estar en silencio, casi desierta, salvo por el ocasional ruido de un automóvil que pasaba a lo lejos. Fue una de esas noches cuando la vi por primera vez. Era una señora mayor de unos 60 años, tal vez más. Vestía una falda y un rebozo que le cubrían la cabeza, como si intentara protegerse del frío que comenzaba a caer con la noche. Estaba parada en la esquina, justo donde se encontraba la parada del transporte público. No le di mayor importancia en ese momento. Pensé que era simplemente una persona esperando el autobús. Pero algo en su postura, en la manera en que se mantenía inmóvil, me llamó la atención. Volví a asomarme unos minutos después y ya no estaba ahí. La vi de nuevo al día siguiente, y al otro, y al otro. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Comencé a preguntarme qué hacía ahí, sola, en la calle que estaba ya vacía a esas horas. Una noche, mientras me asomaba como de costumbre, la vi acercarse lentamente hacia mi local. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegó al frente le dije, «Buenas noches», con una sonrisa amable. Ella me respondió con un gesto cortés, pero su voz sonó seca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Fue entonces cuando noté algunos detalles. Sus uñas estaban llenas de tierra, al igual que sus zapatos y su rostro. Me preguntó si podía darle un poco de agua, y sin dudarlo le ofrecí un vaso. Lo bebió con avidez, como si llevara días sin probar líquido. Le serví otro, y otro, y otro. 4 vasos en total, todos vaciados con la misma desesperación. Intenté entablar una conversación, más por cortesía que por curiosidad. Le pregunté qué hacía en la calle a esas horas, y ella me respondió que estaba esperando a su hija. «Quedamos de vernos aquí en la parada del transporte», dijo con una voz quebrada pero llena de esperanza. Asentí, aunque no pude evitar preguntarme por qué su hija la dejaba esperando tanto tiempo, noche tras noche.
Sentí una punzada de compasión por aquella mujer que parecía tan frágil y desamparada. Le ofrecí que pasara al local para esperar a su hija, argumentando que hacía frío y que al menos estaría más cómoda. Ella aceptó con gratitud y se sentó en una de las sillas de espera. Mientras la observaba, no pude evitar notar cómo sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de admiración y nostalgia. «Está muy bonito su negocio», me dijo de repente. «Me da gusto ver a mujeres jóvenes como usted, esforzándose por salir adelante». Sus palabras me conmovieron y comenzamos a hablar de mi trabajo, de mis sueños, de lo difícil que era emprender en un mundo tan competitivo. Pasó una hora y luego otra. La señora seguía ahí esperando. Finalmente, con un poco de pena, le dije que tenía que cerrar. Ella asintió comprensiva y se levantó con dificultad. «No se preocupe, yo me quedo en la parada», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Le ofrecí llevarla a donde fuera, pero se negó con firmeza. «Mi hija vendrá por mí», insistió. No quise presionarla más, así que cerré el local y me fui a casa con una sensación extraña que no lograba definir. Al día siguiente la vi de nuevo. Esta vez se paró frente al cancel del cristal de mi negocio y me saludó con la misma cortesía de siempre. Le ofrecí agua y nuevamente la bebió con esa sed insaciable que me resultaba tan inquietante. La invité a entrar al salón y ella aceptó con ese aire de cansancio que parecía arrastrar desde otro tiempo. Mientras la observaba, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso. «¿Le gustaría que le hiciera algo en el cabello?», le pregunté para romper el silencio que se extendía entre nosotras. «Sin costo, claro, sería un gusto». Ella me miró con esos ojos profundos llenos de una tristeza que no podía ocultar y asintió lentamente. «Usted es muy amable», dijo con una voz suave. «No todas las personas se detienen a ayudar a una vieja como yo». Sus palabras me conmovieron. Me recordaron a mi propia madre, a quien veía poco desde hacía meses por el trabajo. Sentí un nudo en la garganta. Después de un par de insistencias aceptó. Se sentó en la silla de tratamiento y se quitó el rebozo de la cabeza. Fue entonces cuando noté que su cabello estaba lleno de tierra. No dije nada, aunque la imagen se quedó grabada en mi mente. Le lavé el cabello con cuidado. Le apliqué un tratamiento y lo cepillé hasta que quedó suave y brillante. Mientras le lavaba el cabello, noté cómo se relajaba bajo mis manos. Sus ojos se cerraron y por un momento pareció que el peso del mundo se desvanecía en sus hombros. Fue entonces cuando comenzó a hablar con una voz tan baja. «Mi hija es como usted, trabajadora, amable. Siempre quiso tener su propio negocio, pero la vida le puso muchas piedras en el camino». Me detuve un momento sorprendida por su sinceridad. «¿Y ahora?», pregunté con cuidado sin querer invadir su privacidad. Ella suspiró. «Ahora vive lejos, pero siempre quedamos de vernos aquí en este lugar. Ella viene por mí y juntas regresamos a casa». No sé por qué sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada. Continué cepillando su cabello, intentando darle un poco más de consuelo con mis acciones. «¿Y viene todas las noches?», pregunté. Honestamente quería entender por qué la había visto tantas veces esperando sola. «Sí, todas las noches», respondió. «Pero a veces tarda un poco más. Ya sabe cómo son las cosas, pero yo la espero. Siempre la espero». Sus palabras me partieron el corazón. Era evidente que la señora vivía con la esperanza de que su hija llegara, aunque fuera tarde. Me recordó a mi propia madre esperándome en casa cuando yo me demoraba por el trabajo. Cuando terminé, ella se levantó con dificultad y me agradeció con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Antes de irse, se detuvo en la puerta.
me miró y sonrió. Una vez que se fue, ordené un par de cosas y yo cerré el salón para irme a casa. Al día siguiente, cuando llegué al local, encontré su rebozo sobre una de las sillas. Lo recogí y noté que también estaba lleno de tierra, como si hubiese estado enterrado en algún lugar. Lo sacudí, lo doblé con cuidado y lo guardé en un cajón pensando en devolvérselo la próxima vez. Pero esa vez nunca llegó. Pasaron los días y la señora no apareció de nuevo. Una semana después recordé el rebozo y fui a buscarlo, pero no estaba en el cajón donde lo había guardado. Lo busqué por todo el local, pero no había rastro de él. Era como si nunca hubiera estado ahí. El tiempo pasó y con él llegó una cierta familiaridad con los comerciantes vecinos. Hice amistad con la dueña de la tienda de enfrente, una mujer que siempre tenía una sonrisa y una historia que contarme. Un día, mientras charlábamos, le mencioné a la señora que había visto en la parada. Le describí su aspecto, su rebozo, sus facciones. La dueña de la tienda me escuchó con atención, pero su expresión se tornó con extrañeza cuando terminé de hablar. «No la he visto nunca», me dijo, «y eso que cierro hasta tarde, pero por cómo la describes me recuerda a doña Elpidia». Era una señora que vendía semillas de calabaza en la parada del transporte. Su hija iba por ella todas las noches, pero eso fue hace como 3 años. Doña Elpidia dejó este mundo después de una enfermedad, y su hija se fue de aquí poco tiempo después. Sus palabras me dejaron helada. ¿Era posible que aquella señora que había visto fuera doña Elpidia, que aún estuviera esperando a su hija como todos los días? La idea me estremeció, pero también me hizo reflexionar sobre las ataduras que nos mantienen conectados a este mundo, incluso cuando ya no deberíamos estar aquí. Tal vez doña Elpidia no estaba lista para irse, o tal vez su amor por su hija era tan fuerte que trascendía incluso la barrera entre la vida y el más allá. Pensé muchas cosas, también recordé su sed insaciable. ¿Se habrá ido de este plano con ganas de beber agua? ¿Qué es lo que la estaría atando aquí a este lugar? Nunca volví a ver a la señora ni encontré su rebozo. Pero a veces cuando cierro el local por la noche y me asomo a la calle vacía, me pregunto si alguna vez encontrará la paz que tanto anhela, o si lo que hice mitigó un poco su necesidad de algo. ¿Crees que doña Elpidia seguiría esperando a su hija en la esquina? O tal vez su historia es un recordatorio de que a veces los lazos más fuertes trascienden el tiempo y la distancia. Déjame saber tu opinión en los comentarios y si alguna vez has vivido algo parecido. No olvides darle like a esta historia y suscribirte para más. Estuviste en Zona de Pánico. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado hasta el final. Hasta la próxima. Y recuerda, las calles vacías guardan secretos que no deberíamos descubrir.